días a todos, soy Agustín, ¿vale? Soy veterinario, trabajo como investigador en el CITA de Aragón, ¿vale? Y os presento un poco este trabajo que hemos hecho, ¿vale? Que es un poco valorar la importancia que tiene el estado nutricional de la vaca, de la madre, al inicio de la gestación y los posibles efectos que puede tener no solo para la vaca, sino también para la descendencia. Bueno, hablo un poco de la ganadería extensiva, ¿no? Que es un poco una práctica muy común en el bovino de carne. Entonces vemos que lo que se trata sobre todo es la ganadería extensiva o semiextensiva, de buscar el máximo aprovechamiento de los recursos naturales. Os pongo un esquema, por ejemplo, de la típica ganadería de montaña, donde vemos que los animales en invierno, en parideras, en épocas de cubrición, están estabulados, con lo que implica que el ganadero será el que aportará el alimento que van a ingerir estas vacas. Pero vemos como en la mayoría del año estas vacas van a estar en el medio natural, por ejemplo en praderas de fondo de valle, en pastos, en bosques intermedios, más en épocas de primavera e invierno, y también en verano, que es cuando las veremos en los puertos de alta montaña. Esto lo que significa es que durante su ciclo productivo la vaca nodriza, sobre todo, está gran parte de su tiempo en el medio natural, donde la alimentación que va a recibir dependerá exclusivamente del alimento disponible allí. Esto es sobre todo con el objetivo de reducir costes, pero también tiene un problema, y es que habrá una gran variabilidad en la oferta de alimento, ya sea dependiendo de la cantidad o de la calidad de ese alimento en el pasto. Y eso nos va a conllevar unas consecuencias en ese animal. Pero esas consecuencias tendrán unos efectos y dependerán en gran medida del momento del ciclo productivo en que se encuentre ese animal. Por ejemplo, esas consecuencias pueden ser unas, por ejemplo, cuando la vaca esté en época de cubrición. O sea, va a influir seguramente en la fertilidad que luego vamos a obtener esa vaca. Y todavía se agravan más o tienen más importancia esas consecuencias si es una vaca que, a su vez, está criando un ternero. Otra fase puede ser, por ejemplo, la etapa de la gestación, donde gran parte de la energía que ingiere esta vaca la va a dedicar a desarrollar un individuo que está dentro, con potenciales consecuencias para ese individuo, de las que hablaremos luego. Y, otra vez más, estas consecuencias serán más importantes si a su vez esa vaca está criando un ternero. O, por ejemplo, una vaca que ya ha parido, tiene un ternero, tiene que hacer frente a las exigentes demandas de la lactación y, a su vez, tiene que preparar todo su sistema reproductivo para poder quedarse preñada lo antes posible para volver a cerrar este ciclo. Entonces, para hablar un poco de esto, un poco un resumen, ¿no?, de lo que sería el balance energético de una vaca en función del ciclo productivo en el que se encuentre. Hemos dicho que esa vaca, ya sea por el ganadero que aporta esa comida o de forma natural en el medio, va a ingerir un alimento determinado y esto lo va a transformar en una energía que la va a utilizar en primer término para su energía de mantenimiento, para la vaca, para seguir sus rutas metabólicas, para mantenerse. A su vez, esta vaca puede estar criando un ternero con la exigente demanda que supone la lactación, la producción de leche. Y, como hemos dicho antes, a su vez esta vaca puede estar preñada, con lo cual parte de esa energía también la dedicará a la gestación, a desarrollar el individuo que tiene dentro. Sobre todo en el último tercio de gestación, que es cuando más energía requerirá este proceso. Con lo cual, muchas veces, si aquí no aportamos suficiente alimento, suficiente nutrición, tenemos que la vaca entra en un proceso de balance energético negativo, está desequilibrado. Ante esta situación, la vaca seguirá adelante, pero lo que va a hacer va a ser intentar sacar energía de donde pueda para hacer frente a todas estas demandas metabólicas que hemos dicho. Y tenemos que una vaca, que en principio estaba en una buena condición corporal, va a empezar a movilizar sus reservas de tejido adiposo para sacar la energía de allí, para complementar ese déficit energético nutricional. Y veremos cómo la vaca poco a poco va adelgazando. Una buena herramienta que tenemos para poder un poco valorar este proceso y tener información de cómo están nutricionalmente nuestras vacas es mediante la determinación de la condición corporal. ¿Vale? Esto es una herramienta muy simple, muy fácil, muy barata, que requiere cierto entrenamiento, pero muy fácil, en la que lo que intentaremos es, la palpación con la mano, palpar, poder estimar la cantidad de tejido subcutáneo, de tejido adiposo subcutáneo que tiene la vaca en las apófisis transversas de las últimas vértebras lumbares
y también en la base de la cola. De forma que, de esta manera, podremos clasificar las vacas en función de su estado nutricional. Para esto, luego las vacas las clasificaremos en una clasificación que era del 1 al 5. Tendremos vacas con una condición corporal de 1, ¿vale? Vacas que realmente no tienen tejido adiposo, están muy delgadas. Vacas de una condición de 2, que siguen siendo vacas delgadas, pero ya tienen algo más de tejido adiposo, subcutáneo. Vacas con una condición del 3, donde ya son vacas que podemos trabajar con ellas bien. En principio son vacas con una condición corporal óptima. Vacas que empiezan a estar ya un poco gordas, más redondeadas, serían las del 4. Y las últimas, las del 5, son vacas completamente obesas, donde incluso a veces, palpándolas, es difícil ya tocar los relieves óseos que hemos dicho antes. ¿Vale? Pero, bueno, entonces, en charlas ganaderos técnicos, ¿no? Yo creo que más o menos ya la gente sabe que, lo ha dicho antes Albi, que la vaca tiene que llegar al parto con una buena condición corporal, sobre todo para hacer frente, empezar a una lactación, o sea, tiene que hacer frente a esas necesidades y a su vez también tendrá que preparar su sistema reproductivo para quedarse preñada lo antes. Entonces, se recomienda más o menos que la vaca puede llegar al parto en una condición corporal de 2,5-3. Pero yo creo que ya es más desconocido, ¿no?, cuál es la condición corporal, ¿no?, cómo tiene que estar esa vaca, no ya en el parto, sino cuando empiece a gestar el siguiente individuo y un poco qué consecuencias puede tener, sobre todo para la descendencia. Ante esta pregunta es un poco este estudio que hicimos en el CITA de Aragón, que es donde yo hice la tesis, ¿vale?, que se trataba de analizar las repercusiones, las consecuencias que tiene una restricción alimentaria, una subnutrición en este caso, al inicio de la gestación de la vaca, sobre los parámetros de la propia vaca, los rendimientos de la vaca, de la madre, pero también de la descendencia, o sea, cómo afectará al siguiente individuo. Un poco lo que queremos ver es cómo interaccionaba ese feto que se está desarrollando en el interior de una vaca, si esa vaca de repente tiene, como os he dicho que es habitual, puede tener un ambiente desfavorable con poca nutrición, cómo ese ambiente uterino adverso, lo vamos a llamar, afectará al desarrollo fetal de este individuo. Para ello, un concepto muy importante es la programación fetal. Os leo esta definición, es una definición sacada de un artículo de medicina humana, es decir, es un proceso que se da en todos los mamíferos y os leo lo que significa, ¿no? O sea, es un proceso de adaptación por la que la nutrición y otros factores ambientales, puede ser también estrés, por ejemplo, alteran las vías de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal, es decir, de ese feto, de ese individuo que se está formando, induciendo con ellos cambios en su metabolismo, pero, cuidado, postnatales, es decir, estos cambios que el individuo, que el feto que se está desarrollando empieza a adoptar ante ese ambiente de subnutrición, se pueden seguir manifestando una vez ha nacido. Y esto conlleva muchas veces a la susceptibilidad de adultos a la enfermedad crónica. Es decir, a través de estos cambios podemos encontrarnos que individuos que se han desarrollado en estas condiciones, luego, por ejemplo, en humanos se ha descrito, individuos que luego cuando son adultos desarrollan enfermedades como pueden ser la obesidad, diabetes, etc. Bien, entonces os contamos muy por encima lo que hicimos en este ensayo aquí en la Garcipollera. Teníamos un rebaño de vacas nodrizas de las razas parda de montaña y pirenaica, las cuales las inseminamos a día 0. A partir de allí, durante los siguientes 3 meses de gestación, ese grupo de vacas lo dividimos en 2 lotes. Un lote de vacas, el control, les dimos una cantidad de alimento para suministrar el 100% de sus necesidades energéticas, de mantenimiento, lactación, porque estaban criando un ternero, y de mantenimiento, lactación y gestación. Mientras que el otro grupo, el grupo subnutrición, les dimos únicamente una cantidad del 65%. Pasados los 3 meses de gestación, todas las vacas, es decir, las de subnutrición, pasaron a una alimentación completa del 100% hasta el momento del parto. Estas vacas parieron y luego, durante los siguientes 4 meses, estuvieron alimentando a sus terneros, únicamente y exclusivamente de leche materna de sus madres. Finalizado el destete, a los 4 meses, las terneras hembras, las novillas, se recriaron, a los 16 meses de edad se inseminaron para que finalmente tuvieran su primer parto a los 25 meses. Una vez el parto, 4 meses más tarde, se destetan sus terneros, también criados únicamente con leche de sus madres. En el caso de los machos, esos terneros de 4 meses
entran en un periodo de cebo convencional a base de paja y concentrado a voluntad, para que finalmente a los 12 meses de edad se sacrifican y se estudia su carne y sus crecimientos. Bueno, vamos a ver un poco qué pasó con estas vacas y terneros durante la gestación y la lactación. A nivel de peso, vemos cómo el grupo control, azul, ¿vale?, más o menos tuvo un peso bastante constante durante toda la gestación y durante toda la lactación. Eran dietas calculadas para suplementar el 100% de sus necesidades, o sea que más o menos se cumplieron. En cambio, vemos como el grupo subnutrido, durante los 3 meses que dura la gestación, fueron disminuyendo su peso, acorde con esa dieta restringida. Pero una vez este grupo vuelve otra vez a una alimentación del 100%, poco a poco va recuperando su peso hasta prácticamente igualarse con el grupo control, es decir, recuperan su peso. He puesto este asterisco aquí, en el momento que veis un asterisco es que realmente hay diferencias significativas. Es decir, aquí, aunque parezca que pueden ser un poco diferentes, si no hay un asterisco es que estadísticamente no fueron diferencias. Pero bueno, con la condición corporal pasó algo parecido. Las vacas del grupo control fueron más o menos similares, o sea, tuvieron una condición bastante similar durante toda la gestación y a partir de la lactación empezaron a subir un poco su condición corporal. Las del grupo de las subnutridas, vemos cómo durante los 3 meses de la subnutrición van perdiendo también su condición corporal y luego la empiezan a recuperar una vez vuelven a la dieta del 100%, pero con la diferencia del peso, que en el momento del parto vemos cómo todavía esas vacas no habían recuperado plenamente su condición corporal. Seguían habiendo diferencias y no es hasta el final de la lactación donde vuelven a equipararse su condición corporal con la del grupo control. Bien, hemos dicho que estas vacas estaban criando a un ternero, ¿no? En el momento de la inseminación vamos a ver qué pasó con estos terneros. Estos terneros en el momento de la inseminación tenían aproximadamente unos 2 meses de edad, de pesos tanto los pertenecientes a madres de control como subnutridas, pesos parecidos, y vemos cómo al final de la subnutrición, que ya tenían unos 5 meses de edad, teníamos diferencias significativas ya de que los terneros que tenían madres con alimentación control crecieron más que los terneros de madres que estaban siendo subnutridas, posiblemente asociado, parece lógico, a la producción de leche. Unas madres producirían más leche que otras. Luego, estas mismas vacas, hemos dicho que fueron las que se inseminaron, se les aplicó la subnutrición. Vamos a ver qué pasó con sus primeros terneros, nacidos fruto de este periodo de subnutrición, al inicio de la gestación. Estos terneros vemos cómo nacen con peso al parto muy similar, los 2 lotes, o sea, aparentemente esta subnutrición de aquí no les afectó, pesos al parto similar, pero vemos cómo conforme va avanzando su edad, a los 4 meses, cuando se destetan, alimentados únicamente con leche de sus madres, vemos cómo han crecido de forma diferente. Los terneros de madres control se desarrollaron más, con diferencias significativas al destete respecto a los terneros que procedían de madres subnutridas. Es decir, algo en el metabolismo de estos terneros había cambiado que hicieron que, a pesar de que nacieron con el mismo peso, se desarrollaron de forma diferente. Hay que mencionar por eso que aquí puesto estas diferencias solo se manifestaron en terneros de raza pirenaica. En los pardos hubo pequeñas diferencias, pero no llegaron a ser significativamente diferentes. Bien, las novillas, los terneros se destetan, empiezan las novillas y vemos como de la misma forma, si cogemos solo las terneras hembras, las novillas, vemos que sigue marcando esa diferencia de peso cuando se destetaron. Las del grupo control estaban más desarrolladas, pero a lo largo de toda la recría y la gestación y la lactación vemos cómo los pesos se fueron equiparando, siguen una evolución parecida y ya no tenemos diferencias significativas. Es decir, esas novillas, más o menos desde el momento en que alcanzaron la pubertad, que fueron a tiempos similares, fueron equiparando pesos hasta el punto que no notamos diferencias de peso ni en la gestación, ni en el momento del parto, ni al final de la lactación. Estas novillas, las inseminamos y tuvieron un ternero. Es decir, estos terneros son los nietos de aquellas vacas que hace unos cuantos meses subnutrimos al inicio de la gestación. Vamos a ver qué pasó con estos terneros, los nietos, ¿vale? Y vimos que tampoco no había ningún efecto. Tuvieron un peso al parto similar, los procedentes de abuelas control o abuelas subnutridas,
Y luego, a los 4 meses, a pesar de que parece que el grupo control tuvo un peso un poco más alto, no había tampoco diferencias. Es decir, al menos en la tercera generación no vimos esas diferencias. Vamos a ver qué pasó con el aparato, o sea, el apartado reproductivo de esas novillas. Las novillas se inseminaron a los 16 meses de edad, o sea, una edad bastante temprana, y vemos que tampoco observamos al menos ninguna diferencia en cuanto a la fertilidad a una única inseminación artificial. Sí que parece que el grupo que pertenecía a madres subnutridas tuvo un porcentaje un poco superior, pero realmente no hubo diferencias significativas. Pero, esto en cuanto a fertilidad, a una única inseminación. Pero luego vimos, analizando un poco más su sistema reproductivo, a nivel ecográfico, vimos como los ovarios de las novillas que pertenecían al grupo control tenían un número mayor de folículos pequeñitos que aquellas que pertenecían a grupos subnutridos. ¿Vale? Los folículos aquí los veis en negro, unas tenían más y aquí sí había diferencias significativas. Esto realmente a la primera inseminación no se tradujo en ningún efecto, la fertilidad fue muy parecida. Pero desde aquí se nos planteó la hipótesis de decir, bueno, a lo mejor de cara a la sexta, séptima, octava cubrición, a lo mejor estas novillas tienen tienen un déficit de folículos ovarios y podría ser que tuvieran problemas de fertilidad. Pero esas novillas están creciendo, no lo sabemos todavía, pero bueno, sí vimos al menos a nivel ovárico esas diferencias. Bien, vamos a ver los machos. Los machos los destetamos también con 4 meses y vimos cómo a los 4 meses de edad ya había unas diferencias de peso entre machos de madres control y machos subnutridos. Y a diferencia de las novillas, con el crecimiento de los machos, esos machos esas diferencias siguieron. Hasta el año de edad que se sacrificaron, teníamos que los terneros procedentes de hembras control tenían un mayor desarrollo muscular, pesaban más que aquellos subnutridos. Pero, una vez más, estas diferencias solo fueron significativas en la raza pirenaica. En la parda no se vieron esas diferencias. Estos terneros se sacrifican a los 2 meses de edad y vamos a ver qué consecuencias tuvo en su carne. Lo que más nos llamó la atención es que estos terneros se sacrifican y en el momento de valorar las canales vemos como los terneros que procedían de madres control tienen una menor cobertura de grasa que aquellos que procedían de madres subnutridas. Es decir, tenemos machos control con mayor crecimiento, mayor volumen, pero que tienen menos cobertura de grasa. Comparándolo con machos que fueron más pequeñitos, pero a su vez tenían más cobertura de grasa. Esto nos confirma un poco la hipótesis de la programación fetal como individuos que durante su gestación estuvieron en un ambiente más adverso han adaptado sus rutas metabólicas para priorizar la acumulación de energía, que es lo que les faltaba seguramente al principio de la gestación. Entonces vemos cómo fueron acumulando tejido adiposo en detrimento de su crecimiento muscular, que fueron más pequeños. Y un poco confirmaría esta hipótesis de la programación fetal. Entonces, ya termino. Como conclusiones un poco de esto que os he contado, la primera, que sería la práctica, es que determinar la condición corporal, es una buena herramienta para valorar periódicamente el estado nutricional de un animal y corregir la dieta si es necesario. Una vez tenemos la condición corporal, podemos ya determinar más o menos objetivamente cómo están o cuantificar cómo están nutricionalmente nuestros animales. Es necesario asegurar una buena condición al parto, 2,5 en 3, pero no solo al parto, sino también al inicio de la siguiente gestación. Porque si no lo hacemos, tenemos la posibilidad del experimento que os hemos contado ahora, de que un periodo de subnutrición materna durante la gestación temprana puede alterar la programación fetal de ese individuo que se está gestando, traduciéndose en pérdidas productivas y económicas. Hemos destacado sobre todo las más llamativas, que son las económicas, en las siguientes generaciones. Y eso es lo que os quería decir. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Felicitarte primero por el trabajo, es impresionante, a largo plazo y muy constante. Muchos meses. Y sí, realmente se llega a demostrar ahí el efecto de la alimentación. Y luego, yéndome
al tema práctico, porque quiero recordar que la subnutri estaba en un 65%, es así, ¿no? Desde el punto de vista práctico, a lo mejor es difícil encontrar entornos donde vacas en cubrición, que supuestamente es la época donde más necesidades hay que cubrir, porque están lactando, están cubriéndose, se pase radicalmente a una restricción severa, ¿no? Me parece muy práctico, muy pedagógico el estudio, pero quizás a lo mejor el estudio donde con mayor realidad se puede dar este efecto y que a lo mejor convendría, y creo que lo estáis estudiando, es en el último tercio de gestación. Es decir, ahí es donde realmente el ganadero a veces subnutre sus vacas porque no tiene alimentos de calidad. Sí. Y ese sí que sería una información muy precisa, ¿no? Que con esta experiencia me imagino que estaréis en camino de son poder... dos enfoques. Lo que tú dices realmente es el ensayo que estamos haciendo ahora aquí, subnutrición en el último tercio de gestación. Luego Leire está haciendo la tesis en eso, os hablará un poco de lo que estamos haciendo ahora. Lo que queríamos ver en este ensayo, ¿no?, es un poco, pues bueno, tenemos unas vacas a inicio de gestación, realmente las demandas energéticas en cuanto a la gestación son pequeñas, es un feto, o sea, es un embrión, no es un feto, requiere poco, pero lo que sí que llama la atención es la potencialidad que tienen esos cambios, es decir, como de un individuo que se está formando, que está de células totalmente iguales, está empezando a diferenciar células para formar tejidos, para formar rutas metabólicas, como esos cambios que aparentemente pueden pasar un poco inadvertidos, luego tienen su efecto, pero no solo en ese individuo, sino que también se puede transmitir a las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que quizá los efectos que puede tener la alimentación al final de la gestación, quizá la gente es más consciente, también lo asocia más. Vacas que están flacas al final de la gestación, afecta a la producción de leche, puede afectar o no al peso del ternero al nacimiento, pero como que está más relacionado, más junto en el tiempo. Pero aquí vemos cómo tenemos un efecto de una cosa que pasó pues hace muchos meses y cómo ese efecto sigue perdurando en el tiempo y se transmite. O sea, pero bueno, lo que dices, luego Leire os contará un poco también, porque también lo estamos mirando. Muchas gracias. Yo quería puntualizar lo que ha... Perdón, ¿eh? Sí, sí. Digamos que en estos sistemas de montaña era una réplica de lo que pasaría con las vacas que paren en invierno. Aquí hace 30 años la gente estabulaba entre 6 y 12 meses, entre 3 y 6 meses los animales en la invernada, ¿no? A lo mejor desde que bajaban de puerto en septiembre hasta marzo o abril, las vacas estaban encerradas. No siempre, o sea, si tienes que darle comida tú de tu bolsillo, no siempre las vacas que están criando ternero están lozanas. Entonces, digamos que era una réplica de lo que le pasaba a las vacas con parto en invierno, sea dentro de casa o fuera, porque ahora tienes ganaderos que no estabulan ni un solo día del año. Las vacas están pariendo fuera con 1 metro de nieve y no hay ningún problema. Con comida suplementada, por supuesto. Entonces, digamos que esa era un poco la idea. Animales que están con un requerimiento energético muy potente, que están criando un ternero si tú la quieres inseminar 90 días después del primer parto, estás con un ternero de 2-3 meses que está tirando muchísimo de la madre, que está produciéndote 8 o 10 litros de leche al día. Entonces, quería únicamente puntualizar, la diferencia a destete era de un 19% menos de peso en la raza pirenaica, que son las razas cárnicas. Digamos que la parda pues es una raza mixta que prioriza más la producción de leche, pero la pirenaica, que digamos que representa a las vacas cárnicas, prioriza más sus depósitos grasos, y la diferencia a destete era de un 19%. Pero es que esa diferencia en las hembras, digamos que la naturaleza las va protegiendo, lo hace bien, y en los machos se arrastraba la diferencia hasta sacrificio. A sacrificio era un 12% menos de peso, un 11% menos de peso canal, que eso es dinero, ¿eh? Y además, en este mundo de la investigación, que tú haces ensayos, que a lo mejor te pones a estudiar niveles de alimentación o de diferentes fuentes de proteicas, vete tú a saber, te salen unos resultados que no entiendes. O sea, este estudio lo que nos parece interesante es que te explica muchas cosas que a lo mejor antes no sabías de dónde te venía. Que tú te centras en los últimos 6 meses de ensayo y lo que ha pasado hace 12 meses te está alterando hasta un 12% menos de 11-12% menos de peso en la canal, con lo que supone además de dinero.
¿vale? Entonces yo creo que sí que es bastante representativo. Animales que están con un ternero de 2-3 meses al pie. Aquí se da mucho, ¿eh? Tú vas a explotaciones y ves a las vacas que no están, no todas están lozanas, ojalá. Por eso de ahí. Razas, ¿no? Comparando la pirinenca con la Sí, parda. aquí tenemos, aquí en Mejor la... resultó la parda. Este es algo que... ¿Perdón? Mejor resultó la parda. A ver, en Sobre este todo caso... Cuando están bajas el grupo que estaban más nutridas, Sí, parece ser que hay, vamos a decir que tiene mejores resultados la parda. La pirenaica fue más sensible a la subnutrición en el primer tercio de gestación, claramente. ¿Y eso puede ser porque la parda es más de producción de leche? Sí, yo creo, vamos, mi opinión es que a ver, son dos bases genéticas diferentes. La parda de montaña, aunque lleva 30 años produciéndose y seleccionándose para producción de terneros, tiene ese recuerdo cuando llegó a Europa, producía sus 15-20 litros de leche. Ahora está produciendo, pues en los ensayos que hacemos, en el ensayo que está haciendo ahora Leire para su tesis, las pirenaicas están en 8 kilos, 8 o 9 kilos. Bueno, este año ha sido un año un poco raro. Y las pardas siempre tienen 2-3 kilos más, que eso se traduce en 200-300 gramos más de crecimiento del ternero al día. Entonces, eso, nada, solamente era eso. Dejar la cifra, un 12% más de diferencia, que eso es dinero. A peso, a sacrificio. Sí. Espera, Diego tiene una pregunta. Bueno, felicitaciones a Agustí por el trabajo. La verdad que en Argentina, por ejemplo, esto que estás comentando es algo muy frecuente porque la alimentación de las vacas de cría no es con forraje natural generalmente, muy pocas veces se suplementa, entonces cuando dependes de la oferta de forraje puedes tener estos problemas cuando empiezas con la aparición, que no tengas todavía la mayor oferta de forraje. Pero bueno, igual la pregunta iba para saber, porque vos comentaste que hasta el tercer mes que restringiste, ¿Sí? bueno, obviamente habían comido menos seguramente, Sí, y luego cuando volviste a dar la cantidad que requerían para cubrir el 100% de sus requerimientos, ¿cómo fue ese consumo de pienso de las vacas? O sea, las vacas que estuvieron restringidas pasaron a comer mayor cantidad de kilos que las... No, que o sea, las bueno, otras. digamos que teníamos una dieta, era Unifit, o sea, era una dieta ya directamente balanceada y en función de la raza, porque la parda tiene unas necesidades un poco más altas porque produce más leche, calculamos los kilos necesarios para aportarle el 100% de sus necesidades, lo que hemos dicho, mantenimiento, gestación y lactación. Entonces, fue por cantidad. A las vacas que estaban al 100% se les dieron, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran 11-12 kilos diarios de Unifit, y a las vacas subnutridas el 65%, o sea, fue por cantidad. A partir del tercer mes, las vacas que comían el 65% pasan a comer otra vez el 12-13 kilos que comían el 100%. O sea, era por kilos de alimento, por decirlo así.